México es tuyo, Señor. Dios me sanó de cáncer. ¡Soy sano! ¡Soy sano! Porque ella es sana, ya no tiene nada. Ella es libre de cáncer. A lo largo de mi vida ministerial, 35 años, a veces me confundo, 25, 35 años ya, he logrado venir acumulando experiencias que me han enriquecido, considero yo. Y una de esas experiencias es haber descubierto que hay doctrinas que atan a la iglesia y que también hay doctrinas que desatan. No vayan a creer que toda una iglesia es liberación. Hay ministerios que encarcelan a la gente. Hay ministerios tan legalistas que convierten al cristiano en un prisionero del legalismo y de la apariencia de piedad. Pablo habla de apariencia de piedad. Gente que tiene que por dar una apariencia de piedad, practican cosas con tanta hipocresía que los convierten muchas veces en prisioneros de una doctrina errónea y falsa. También hay doctrinas que le hacen daño a la iglesia por liberales, demasiado liberales, donde se permite el pecado y todo creciendo en gracia y creciendo en gracia y que todo es perdón y o sea, que convierten el pecado en algo que le agrada a Dios, algunos. Hay otras doctrinas que atan a la iglesia porque la tienen en ignorancia. Y quizá es la peor de todas, nada más que no nos damos cuenta porque tiene su sexapel, ¿entiende? Le gusta a la gente. A la gente le gusta que le digan lo que quiere oír. Entonces, ahora vamos a ver un trabajo y yo quiero decirles que yo respeto a los pastores que están hablando, los respeto, les reconozco que son gente que estudiaron, les reconozco que son gente que se quemaron las pestañas estudiando, eso sí reconozco, pero que están equivocados en muchas cosas, júzguelo usted. Adelante. Y el tema es con interrogación: ¿cristianos endemoniados? O sea, la pregunta es: ¿puede un cristiano ser poseído por demonios o por Satanás? Entonces, esto ha causado mucha controversia y muchas dudas, y la gente se siente insegura y porque tienen alguna situación y dicen: ay, un diablo se me... Fíjense que, ¿quién no ha oído hablar es muy famoso el hermano Chuy Olivares? Creo que estaba en Enlace antes. Creo que ha tenido alguna controversia con la gente de Enlace, pero amén, el punto es otro. El asunto es que él forma parte de un grupo que yo le llamo las vacas sagradas de la iglesia. ¿Por qué? Porque son gente tan famosa que lo que dicen, la gente cree que lo dijo Dios. Aunque reconozco que el hermano Chuy Olivares no es ningún ignorante, eso sí lo reconozco. Que el hombre ha leído la Biblia, la ha leído. Que es un siervo de Dios, innegable que es un siervo del Señor. Pero ya ve usted aquí cómo se refiere de manera despectiva al Ministerio de Liberación. ¿Sí se fijó que hoy un diablo me va? Entonces uno se da cuenta que ha leído mucha teología, mucha teoría, pero es obvio que no se ha enfrentado nunca a un demonio. Por eso es que hablan de esa manera. Bueno, vamos a ver. 1 Corintios, vamos a tratar de responder esta pregunta. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Qué somos? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿No sabéis? Una pregunta: ¿usted consentiría que un asesino o un ladrón viviera en su casa? ¿Qué haría? O sea, simple y sencillamente no es posible que alguien permita eso. ¿Usted cree que Dios... Estas son las cosas que uno dice. Es demasiado simplista. No, ¿verdad? Y lo pone, y todo parece muy lógico. Pero no es cierto.
En primer lugar, en una persona pueden vivir muchos espíritus. Es desconocer el mundo espiritual. Un día el Señor Jesucristo andaba en el lugar de los Gadarenos. Déjeme poner este ejemplo solo para explicar que en una persona pueden habitar hasta 6,000 espíritus, 5,000 o 6,000. Y salió un hombre de entre los sepulcros gritando y haciéndose daño él mismo. Y entonces el Señor Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque somos muchos. Una persona puede tener muchos demonios o espíritus inmundos. Si estaba en Juan el Bautista, estaba el espíritu de Juan el Bautista, estaba el espíritu de Elías y estaba la voz que clama en el desierto. O sea, una persona puede ver muchos espíritus. ¿Cómo es posible que este señor, este hermano, porque es un hermano, reconozco que es un hombre de Dios y no me estoy burlando de él, de ninguna manera, ni lo estoy diciendo con inquina? Lo que pasa es que como él se muestra medio despectivo con el Ministerio de Liberación, pues un poquitito le hacemos un poco de parodia a él en eso. Lo cierto es que una persona tan teológica debería de haber visto que decir la verdad, ¿no? En una persona pueden haber muchos, pero él da la impresión que no pueden haber dos. O tal vez él se quiere referir al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo expele al demonio. Sí, pero ¿qué pasa cuando el cristiano peca? ¿Qué pasa cuando ese cristiano se vuelve adicto a la pornografía, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando ese cristiano cae en adulterio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? Por eso dice el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu. Se puede contristar. Y ahí es donde vienen los problemas. No es tan simplista como lo presenta él para las masas. El problema es que estos son mensajitos diseñados para caerle bien a las masas. Lamentablemente ese no es mi compromiso. Me arriesgo a caerle muy mal a las masas, pero sé que les estoy diciendo la verdad. Que en este templo, que es usted, su cuerpo, ¿habita el Espíritu de Dios y también un demonio? Bueno, eso es para empezar. Una pregunta. ¿Todo el tiempo estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Todo el tiempo estamos en la presencia del Señor? ¿No hay veces que tenemos enemistades con gente en la iglesia? ¿No hay hermanas en la iglesia? Chismosas, no me diga que no. ¿No hay hermanas que no se hablan una con la otra? ¿No hay hermanas que andan tentando a los pastores? No me diga. Entonces, esa es la presencia del Señor, es la presencia del Espíritu Santo en el templo la que las hace o lo que los hace hacer eso. Tener rencor a alguien, andar maldiciendo a los hermanos, diciéndole raca a su hermano. No me diga que ese es el Espíritu de Dios hablando en ellos. Entonces, es obvio que les está diciendo un mensaje populista, diseñado para caerle bien a la gente. Pero la verdad no es esa. Adelante. ¿Que un creyente sea poseído por un demonio? No. ¿Y por qué no, Sujel? Porque el Espíritu Santo está en él. Dice la Biblia que el maligno no le toca. ¿Y qué hace? Si el maligno no le toca, ¿por qué dice la Biblia que hay que ser de espíritu sobrio? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si no nos puede tocar, entonces ¿cuál es la preocupación? No encaja, ¿verdad? Porque no es cierto. Que no permite eso. Es que el Espíritu Santo es Dios y mora en el corazón del creyente. Es imposible que alguien habitado por un ser tan poderoso, todopoderoso como es el Espíritu de Dios,
permita al mismo tiempo que sea un creyente poseído Es por bueno un que demonio. recalques eso. Es imposible. Es imposible, Sí. eso no es posible. ¿Sí lo oyeron? ¿Sí lo oyeron ustedes? Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la iglesia? El que sigue, el otro. Si eso es imposible, entonces, ¿qué es lo que nos pasa en la iglesia? Que hay cristianos que se nos enchamucan, que se nos endemonian, que están afectados por espíritus inmundos. Si eso es cierto, explíqueme esto, explíquemelo. ¡Grita y te sales! ¡Grita y te sales! Ese que usted está viendo ahí es un cristiano que llegó a la iglesia, participó del culto y mírelo cómo está. En el nombre de Jesús, te ordeno que te salgas de ahí. En el nombre de Jesús, demonio, fuera. Mire qué tremenda posesión. ¿Usted cree que eso lo da el Espíritu Santo Gloria, 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 gloria. en ese templo? ¿Qué es lo que pasa ahí entonces? Observe usted su cara, mire usted lo que hace. Eso no es del Espíritu Santo. Mire su lengua, mire sus ojos, observe. Yo quisiera que ellos me explicaran esto. ¿Cómo me explican esto? ¿Cómo me pueden explicar esto? Claro, este es dramático. Hay casos que no son tan dramáticos. Combate contra los que me combaten. Ataca a los que me atacan. Ángel del Señor. En el nombre de Jesús. Ahí va para afuera. Ahí va para afuera. Ahí va para afuera. Ahí va para afuera. Bueno, la cuestión que yo quiero decirles es, ¿cómo me pueden explicar ellos esto? Personas que ya recibieron a Cristo. Si fuera cierto lo que están diciendo, entonces ¿por qué pasa eso? Bueno, y esto yo lo muestro porque está dramático. Pero ¿qué pasa con los casos que no son dramáticos? ¿Qué pasa con aspectos como la depresión, por ejemplo? La depresión es un demonio, es un espíritu inmundo. La tristeza. Esa es una tristeza injustificada, porque hay tristeza normal y hay depresión clínica. Hay depresión normal y clínica. Lo normal es, pues, se le muere la mamá a uno y uno se siente triste. Obviamente, uno se siente triste porque extraña a la persona, eso es normal. Pero cuando usted está triste y no hay una razón para que esté triste, es clínico. Eso es demonio. ¿Y cuánta gente no ministramos en nuestras congregaciones que vienen porque se sienten con depresión? Porque tienen pensamientos de suicidio. Un día de estos vino un ayuda y me dijo, hermano, mire, tengo un pensamiento de suicidio, ore por mí. Ese es el Espíritu Santo el que tiene ganas de suicidarse de la persona. Sí, pero son gente que ya conocieron a Cristo. Entonces yo le pongo ese dramático para que usted vea, ese es un cristiano y estuvo afectado. Entonces yo lo que quiero es demostrar con la realidad que esa teología de estos señores o hermanos estudiosos, esta gente de letra, esta gente de enciclopedia, esta gente de teología, su teología está errada. Eso es lo que yo quiero decir. Está equivocada. La realidad es otra totalmente distinta y por eso es que hay gente que se confunde. La confusión no es porque expulsamos demonios, la confusión es por la teología que ellos dan. ¿Usted sabe lo que es agarrar a un señor como Sugel Michelén y decirle que está equivocado? ¿Usted sabe lo que es decir? Mire, usted lo admiro, sé que ha estudiado mucho, le tengo admiración en ese sentido, pero en esto que usted está diciendo, usted está totalmente equivocado. Y se lo demuestro. Ahí está el video, explíqueme. Yo sé que va a decir que tal vez esto, que tal vez, bueno, lo que están es especulando. La verdad es que el cristiano puede ser afectado dependiendo si le da derecho al enemigo. Y así puede haber mucha gente en la iglesia. Y no buscan ayuda precisamente porque estos señores
les dicen que aquello es falso. Les mienten. O yo no sé si es voluntariamente o es por ignorancia de la realidad espiritual. Pero lo que nosotros nos confrontamos de hace 35 años es con esa realidad. Porque los cristianos, no me diga que pasan las 24 horas del día caminando sobre el agua, levitando de tanta santidad que tienen, como el Señor Jesús, que pasaba en medio de la gente y la gente no se daba cuenta. Que de pronto se bajaba de la barca y empezaba a caminar en el agua. No me diga que están esta gente. No, el cristiano también es un ser humano y muchas veces cometemos errores. Ahora sí. Por eso usted va a ver que hay que ponerle cuidado a ciertas cosas, porque ellos tienen teología para decir eso. Y yo sé que van a salir con una teología, pero lo que usted vio en el video le debe de demostrar a usted que esa teología está equivocada. Bueno, yo vengo con la mía. Mateo capítulo 12, verso 43 y 44, lo está viendo usted en la pantalla, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, y ahí hay liberación, ¿verdad? Dice que pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. ¿Por qué lo expulsaron? Vamos a pensar que es una liberación, ¿verdad? Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Dice entrando, se lo subrayé, le puse ahí entrando. ¿Y por dónde entran? Por la puerta. Por supuesto que por la puerta. Tienen una puerta para entrar. Es más, yo diría que tienen 7 puertas. Tienen puertas ellos. El cristiano puede abrir puertas. Cuando peca, abre puertas. Fue cuando dicen, es imposible. Usted lo ve la determinación. Usted mira la determinación con que hablan, la seguridad. Es imposible que el cristiano, Dios mío, Señor, el cristiano puede ser afectado por demonios cuando peca. ¿Por qué cree que dice, no le deis oportunidad al diablo? No le abra la puerta, no le dé el derecho. Claro, si usted se mantuviera en santidad, si fuera un ascético, así como Elías, que iba en el aire en arrebatamiento, eso sería otra cosa. Pero no, nosotros estamos lidiando con los cristianos de a pie, con los normales, con los que tienen batallas con la carne. Si el mismo apóstol Pablo decía, porque no hago el bien que quiero y el mal que no quiero, eso hago, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Si el mismo apóstol Pablo decía eso, ahora imaginen nosotros. ¿Ya? Esto lo digo porque es importante, por favor, si me pone es importante recapacitar que cuando dice entrando es porque encontraron un derecho. La puerta es un derecho, la puerta es una entrada, la puerta es un acceso, algo que les da acceso, un derecho para entrar. Entrando moran allí. Oiga, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Por eso cuando Jesús se encontró con aquel que había sanado, el paralítico, le dijo, vete y no peques más, para que no te suceda algo peor. Entonces, estamos entendiendo que entrando significa que alguien abrió la puerta. Por eso vamos a ver
Quiero tocar una nada más para no alargar demasiado el video, ¿verdad? Mateo capítulo 5, versos 21 y 22 dice, el Señor Jesús dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Bueno, ese es el hecho de matar a alguien. Pero ahora en nuestro ministerio de la iglesia y del Espíritu, verso 22, dice el Señor Jesús, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado, dice, enojado con su hermano, será culpable. Ya con el enojo se abre la puerta. Hermano que me está escuchando, ¿está usted enojado con alguien? ¿Usted ha dejado de hablarle a alguna hermana o algún hermano en la iglesia? ¿No le ha dicho usted a algún hermano, eso no es más que un idiota? ¿Nunca se lo ha dicho? Yo he oído a muchos que se dicen stupid. Stupid. Eso significa decirle raca al hermano. Y somos tan fáciles de soltarlo. Eso se llama abrir puertas. Por eso es que el cristiano se puede endemoniar. Porque abre puertas. Jesús lo está diciendo. Volvamos otra vez, por favor. Pero yo os digo, verso 22, que todo aquel que esté enojado con su hermano, yo quiero que usted hable a su corazón con sinceridad. ¿Está usted enojado con alguien en la iglesia? ¿Está usted enojado con el pastor? Es todavía peor con el pastor, que es una autoridad. ¿Usted está enojado con el apóstol? ¿Está enojado? Dice, todo aquel que esté enojado con su hermano, oiga, será culpable ante la corte. Oiga, qué tremendo. Y cualquiera que diga, raca, una mala palabra, decir estúpido, idiota, falto de seso, animal, todo el que le diga raca a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Yo quiero que usted vea esto. Estar enojado nos lleva a la corte. Pero maldecir, decirle algo malo como raca al hermano, nos lleva a la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota, oiga, será reo del infierno. No me diga entonces que el cristiano no puede ser afectado, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Claro, si estuviéramos siempre en la presencia del Señor, llenos del Espíritu Santo, bautizados, inmersos en las aguas del Espíritu, ahí sí. Pero muéstreme uno. Dice la Biblia que no existe ni siquiera uno bueno. ¿Cómo viene a decir este señor? ¿Cómo? Dice que el que no peca hace a Dios mentiroso. Oh, no, yo no peco, yo sí estoy lleno. Yo camino como San Francisco de Asís en el aire de mi santidad que tengo. Soy templo del Espíritu. Perdón, pongámonos los pies en el suelo. ¿Qué le pasa a los cristianos de a pie? Que muchas veces nos enojamos. ¿Por qué cree que dice el apóstol Pablo? Enójense, pero no pequen. Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo me puedo enojar un ratito, pero si mañana sigo enojado, entonces ya eso me hace pecado y estoy abriendo la puerta. Y por eso es que después regresa y el postrer estado del cristiano puede llegar a ser peor. Mira qué tremendo. El enojo, dice, usted lo leyó, ¿verdad? Mateo 5:22. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, y muchas veces estamos enojados porque nos hicieron daño, nos hirieron, traemos heridas en el alma. Por eso es que es necesario la administración. Por eso es que se hace necesaria. La liberación no me garantiza la liberación.
La liberación sacaron el demonio, sí, pero vio que regresó y entrando, dice con 7 peores que él, volveré a mi casa de donde salí, y entró. Pero lo habían expulsado. Pero no se cerró la puerta. Cuando uno va a una liberación hay que cerrar la puerta. ¿Dónde se cierra? En la consejería, en la administración al alma. Porque si estamos heridos, estamos amargados y podemos estar enojados con un hermano, con una hermana. Yo conozco gente en la iglesia que no se hablan. Y por más que uno les predica y les dice esto, están enojados. ¿Ah? Parecen tlacuache enojado. No se hablan. No se saludan. Ella va por aquí, yo voy para allá. Voltean la cara. Hay cristianas, hay profetas que voltean la cara, ¿sabía? Me estaba contando una de las hermanas acá que me ayuda, que un día de estos fue a una celebración de una graduación. Fue a una graduación. Y se encontró con una que era profeta en la iglesia de Hora de Orange. Y la iba a ir a saludar y de pronto a la otra le voltea la cara y se va por otro lado. ¿Y eso qué es profeta? ¿Eso qué es profeta? Eso es una puerta abierta. Por eso a la gente les vienen muchas veces enfermedades terminales. ¿Me creen que es jugando? Por eso, vete y no peques, no sigas haciendo eso. Para que no te suceda algo peor. Pero lo agarran a la ligera. Creen que son habladas, son bla bla nada más. Porque están acostumbrados a oír mensajitos como ese. Pero mire los resultados. Usted que me está viendo, tal vez lo que necesita la persona es una administración. Mire, aquí tengo un pasaje en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 del libro de Hebreos, dice el verso 14. Estoy hablando del capítulo 12, verso 14, se lo leo literal. Dice, buscad la paz con todos. ¿Por qué dice que busquemos la paz con todos? Porque el que esté enojado con su hermano es culpable ante la corte. Y el que murmura, el que le dice raca, el que vaya y habla mal, ese todavía está peor. El que se vuelve juez y juzga y condena y abre la boca para murmurar de su hermano. Sea cierto, sea mentira, no murmure. Aunque sea mentira, bueno, si es mentira, por supuesto, y si es cierto, peor. Mire, mejor es callarse. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo raca a mi hermano. Estoy hablando mal de mi hermano. Eso me hace culpable ante la Corte Suprema. Está la puertota abierta, con razón entraron los demonios. Y entrando, dicen, y el postrer estado de aquel individuo fue peor que el primero. ¿Sí me está entendiendo? Por eso dice aquí, buscad la paz con todos, hasta con la mujer que le cayó gordo. Sí, con la robamaridos, esté en paz con ella. Esa vieja voluptuosa que se pone los pantalones apretados y que anda ahí con todo el silicón enseñándolo, le cae gordísimo. Pero es mejor estar en paz. Aquí dice, buscad la paz con todos. Todos. ¿Sabe lo que son todos, verdad? Todos. Buscad la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, oiga lo que dice, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. Por eso necesitamos sanidad interior. Porque puede ser que me expulsaron el demonio, pero yo sigo resentido. Puede ser que me echaran fuera 7 chamucos como a la María Magdalena, pero yo sigo con el rencor. ¿Entonces de qué me sirve?
Ven, chamaca, otra vez. Y el postrer estado va a ser peor que el primero. Por eso es importante buscar la administración. Porque va a ser muy difícil sostener la liberación si tenemos heridas en el alma. Si estamos resentidos todavía contra alguien, especialmente si es papá, mamá o el pastor, que es el padre espiritual, o padre de la fe. Así le llama el apóstol Pablo. Timoteo, verdadero hijo en la fe. Tito, verdadero hijo en la común fe. Que sí, que él funciona como padre en la fe. ¿Por qué? Porque tanto tus papás biológicos como tu padre en la fe son autoridades sobre ti. Y estás enojado, murmurando, hablando mal, no sabes lo que estás haciendo. Sencillamente no lo sabes. Por eso hay que buscar la paz con todos. ¿Por qué querrá decir que para ver al Señor hay que buscar la paz? Sin la cual nadie verá al Señor. Porque no podemos ir enojados con el hermano. Por eso no nos recibe la ofrenda. Vamos a ofrendar, traemos el diezmote ahí, traemos la ofrendota ahí. Y dice él, no, déjela ahí, vaya y reconcíliese primero. Y después, venga y me da la ofrenda. Porque están enojados. No le habla a la hermana. Se topan y se voltean la cara a las dos. Tiene una semana de no hablarle a la esposa. Hermana, ¿cuántos días lleva de no hacerle el desayuno al marido por enojo? ¿Dónde está durmiendo su marido? ¿En la cama o en el sillón? Oh, es que ronca mucho. Qué bueno que tienes excusa. Ojalá que no sea porque usted está enojada. Por eso vienen y pegan las enfermedades. Eso pega al enemigo y hace daño. Mejor perdonemos, pero no se puede perdonar tan fácil. Yo sé que no es tan fácil. Por eso se requieren ministros, consejeros, que nos digan de qué dice la Biblia en relación a ese problema, que nos sanen las heridas, ministros que nos conduzcan al perdón. Fíjese que todo esto es para hacernos el bien. Cuando usted perdona a alguien, usted no le está haciendo el favor a la persona que perdonó. Usted está haciendo el favor a usted mismo. Usted está soltando la carga que por tantos años ha llevado. Esa carga, ese enojo, esa hiel, ese rencor. No se ha liberado. Por eso es importante. Yo sé, cuando han sido los padres los que nos han dañado muchas veces. Padres que nos dejaron abandonados. Padres que debieron habernos amado. Y en vez de habernos amado, nos cambiaron para buscar ellos su propia felicidad. Padres que se debieron haber sacrificado por uno. Lo que hicieron fue quitarse la responsabilidad de lidiar con nosotros. Y eso nos crea heridas. Eso nos crea falta de perdón. Eso nos crea resentimiento. Recuerdo el pasaje que dice, ¿a dónde te hicieron esas heridas? Esas heridas me las hicieron en casa de mis hermanos. O sea que los que nos hacen más daño es la familia. Las heridas que más nos duelen no son tanto las que nos hace la gente de afuera, son las que nos hacen la gente que amamos, nuestra familia. Algunas mujeres no sienten que no pueden perdonar a su papá porque fue el que las violó, fue el que las manoseó. Y se miran sonrientes y se miran felices, pero donde se acuerdan
Estos días estoy pasando un tiempo un poquito difícil porque les comunico que mi mamá murió el día de ayer. Y estoy tratando de manejarla teniendo recuerdos. Pero los recuerdos que quiero tener son los recuerdos de que me esforcé por ser un buen hijo. Me esforcé por honrar a mi viejita. Me esforcé. Que a pesar de que viví tan lejos, no me olvido de ella. Y siempre la honré. Siempre le mandé su dinerito, siempre fui la color. Cuando podía ir a Costa Rica le iba a visitar a ella. Me costaba, porque está lejos. Donde ella vivía está muy lejos. Y digo yo, una de las cosas que me pasa con mi papá es lo mismo. Sí duele, por supuesto que duele, pero no es el dolor del resentimiento, es el dolor de extrañar a la persona. Pero qué tremendo cuando esos pensamientos son al revés. Porque te violó, porque te maltrató, porque te pegaba, porque te abusaba, porque nunca te amó. Pero fíjese que si no buscamos la paz, la consecuencia va a ser difícil. Tenemos que aprender a perdonar. Y siempre hago estas preguntas yo cuando voy a ministrar. ¿Cómo se llevó con su papá? ¿Cómo la trató su papá? Y ya los oigo que me dicen todo lo que hizo, me dejó abandonado. Algunos me dicen que no, que se llevó. Pero lo que más común oigo es, ni lo conocí. Ya me imagino el resentimiento. Y se mira sonriente y se mira normal, pero la herida está ahí. Muchas me han dicho a mí, mi papá fue el que me manoseó. ¿Cómo perdonarlo, verdad? No tiene salida. Eso es una decisión que usted tiene que tomar para que se cierre la puerta. Por eso yo los invito. Busquen la administración. ¿Cuál es el propósito? Sanar la herida. Se llama sanidad interior. Que ya no haya raíces de amargura. Que yo a nadie esos enojos. Por eso es tan enojona. Un resentimiento que hay allí. Una frustración que ha venido año tras año, tiempo tras tiempo. Y te ha amargado el alma. Necesitas ministrarte para no abrir puertas. Para que no estés enojada con tu hermano. Para que no estés maldiciendo, diciéndole raca. Ese tal, ese cual, ese, hablando mal. Maldiciendo en lugar de bendecir. Por eso yo te aconsejo. Busca administración. Si usted sabe que hay una persona que necesita desamargar su alma, necesita sanidad interior, perdonarse a sí misma, porque tal vez ha abortado, tal vez ha provocado la muerte de su propio hijo, de sus propios hijos. Hay perdón en Jesucristo. Hay restauración en Jesucristo. Aconséjele a esa persona que venga a ministrarse. Tráigala a la iglesia. Invítela. Porque eso es lo que está necesitando. Perdón. Posiblemente perdonarse a sí mismo también. Posiblemente perdonar al que le hizo daño. Por eso, ayúdenos. Ayúdenos a difundir este mensaje. Si usted nos está viendo por YouTube, por favor, hágase nuestro suscriptor. Suscríbase al canal. A usted nada le cuesta. Comparta el video. Especialmente si usted sabe que hay alguien que lo necesita. Si usted nos hace un like, nos bendice mucho. Porque si usted nos hace un like, la computadora de YouTube nos empieza a recomendar más y de repente este video le cae a alguien que le esté pasando este problema y lo necesita. Si usted nos está viendo por Facebook, usted me ayuda mucho si usted se hace nuestro seguidor. Hágase nuestro seguidor. Por supuesto, haga comentarios, haga preguntas, comparta el video y termine haciéndonos un like que a usted nada le cuesta y a nosotros nos bendice mucho.
Si usted sabe que hay alguien, un amigo, un familiar, que está en esa condición de amargura, no se lo diga porque a veces resienten, ¿verdad? Pero tráigalo a la iglesia. Tráigalo conmigo. Y me dice, hermano, ande, mire, este es un caso de aquellos que usted habló por el programa, por el vivo. Necesita administración. Y yo me comprometo a ministrar a la persona. Tráigalo a la iglesia. Ahí está la dirección en su pantalla. 2232 South Harbor Boulevard, aquí en la ciudad de Anaheim. Recomiende el video. Esperamos que todas estas reflexiones ayuden al pueblo del Señor a encontrarse mejor, a edificar. Podemos ser afectados de demonios si no cerramos la puerta. Y muchas de las puertas abiertas son resentimientos, falta de sanidad interior, amargura. Pero Dios nos deja la solución para eso, la administración al alma. Nuestros cultos son a la 1:30 de la tarde, los domingos. Estamos cerca, 2232 South Harbor Boulevard, a la 1:30 de la tarde. Haga planes para venir con nosotros. Queremos orar por usted. Queremos ser parte de la consolidación de su liberación. Que usted pueda consolidar la liberación de Dios. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga muy abundantemente.